¿Se observa mi pantalla, chicos? Sí. Eh, Les voy a pedir que participen por medio de su micrófono porque no tengo la opción de mensajes aquí. ¿Ya? No veo el chat, entonces cualquier pregunta, cualquier participación, encienden su micrófono, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con el tema de frase nominal, el tema que ustedes comenzaron la semana pasada. Y recordamos un poquito ese tema para poder continuar, ¿ok? Ustedes trabajaron el concepto de frase nominal, también trabajaron la estructura de la frase nominal, trabajaron las funciones que ésta desempeñaba, bien, y se centraron en las dos categorías que funcionaban como su núcleo, que eran el núcleo, perdón, el sustantivo o nombre y el pronombre. Bien, eso es lo que se ha trabajado la semana pasada. Entonces, hoy día en la segunda parte, vamos a ver las categorías que funcionan como modificadores directos de la frase nominal. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos a los determinantes y al adjetivo. Bien, entonces en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Y vamos a comenzar con el adjetivo. Vamos a ver su definición. Recuerden que las definiciones las hacemos tomando en cuenta los diferentes criterios o componentes gramaticales, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el componente morfológico del adjetivo. Morfológicamente, el adjetivo es un lexema variable y deben recordar por qué algunas palabras se les considera como variables en morfología, ¿no? Se les consideraba como variables porque sus lexemas iban a admitir morfemas flexivos. Es decir, tú ibas a poder flexionar esa palabra en género o número. ¿Bien? Bueno, eso es lo que sucede con el adjetivo. El adjetivo es una palabra que te admite que la flexiones, ya sea en género o en número. Y también dice, te admite morfemas derivativos. O sea, también la puedes derivar. Por ejemplo, tenemos árboles viejos, paredes sucias, hombre joven y feliz. ¿Qué sucede aquí? Como puedes ver, el adjetivo establece concordancia con el sustantivo, o sea, con el núcleo de la frase nominal. Si el núcleo de la frase nominal es masculino plural, entonces el adjetivo debe estar en masculino plural. Si es femenino singular, estará en femenino singular. Entonces siempre se establece esa concordancia entre el núcleo y el modificador directo. ¿Eso qué quiere decir? Entre el nombre y el adjetivo. Hay algunos adjetivos que solo tienen marca de género. Perdón, solo marca de número y no se establece, por ejemplo, el género. La palabra feliz es un adjetivo, tiene flexión de número, tú puedes decir felices, pero no hay una marca de género. ¿Bien? Luego tienes la Sara, definición disculpa que le semántica. interrumpa. Sí, cuéntame. Está compartiendo aún la diapositiva 1. En la que dice el adjetivo. No, semana 10, frase nominal 2. ¿No observan la que estoy compartiendo? A ver, gracias, Mm, gracias por avisarme. Voy a dejar de compartir y voy a subirla nuevamente, ¿ok? Algo debe haber pasado. Vamos a ver. ahora sí, Miss. Ok. Por favor, cualquier cosa que suceda así, me avisan, ¿ya? Con toda la confianza. Muchas gracias por avisar. Listo, seguimos. Entonces, semánticamente, el adjetivo va a expresar características físicas y o cualidades subjetivas del nombre. Lo que hace es describir al nombre, ¿bien? De manera objetiva o de manera subjetiva. Por ejemplo, caballo blanco, maravillosa persona,
excelente libro. Te va a decir características que le pertenecen al nombre. Y sintácticamente, bueno, ya conocemos cuál es la función que va a desempeñar, ¿no? Hemos trabajado una de sus funciones, que es la de ser modificador directo de la frase nominal. A ver, ¿qué otra información tenemos? La ubicación del adjetivo en la frase nominal no es fija. ¿Eso qué quiere decir? Que puede cambiar de posición. Puede anteceder al nombre o puede aparecer pospuesto a él. ¿Ya? Por ejemplo, un hombre pobre, un pobre hombre. Y a veces puede incluso alterar un poquito su significado, ¿no? Por ejemplo, y esto no es por la teoría, esto es más por el uso. Ustedes, nosotros, como hablantes nativos del español, o al menos que tenemos mucha experiencia con el español, sabemos que hay una diferencia entre decir un hombre pobre y un pobre hombre. ¿Habrá o no habrá esa diferencia, chicos? ¿La perciben o no? ¿O es una idea mía? Sí, ¿no? Cuando decimos un hombre pobre, se entiende que no tiene recursos, ¿no? Que no tiene dinero, que no tiene bienes, un hombre pobre. Pero cuando decimos un pobre hombre, no solamente implicaría que no tiene recursos, sino que sufre, ¿no? Que da lástima, ¿no? Bueno, pero ese es el nivel de uso, chicos, ¿ya? Aquí lo importante es detallar que el adjetivo puede ocupar diferente posición. En cuanto a las funciones, en cuanto a las funciones, tenemos la primera que ya hemos mencionado, que es de ser modificador directo del nombre, pero también en la oración, ojo, en la oración puede funcionar como un complemento atributo, como un complemento predicativo. Entonces, habría que separar o clasificar las funciones que cumple el adjetivo según el contexto. En frase nominal va a ser modificador directo. En oración puede ser complemento atributo, complemento predicativo. Hasta aquí, ¿hay preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, Miss, por mi parte sí. Ok, excelente. Seguimos. Bueno, en este recuadro está lo que ya te estaba mencionando, ¿no? Le hace énfasis a que el adjetivo va a modificar siempre a un sustantivo, dice, y debe concordar en género y en número con él. Vamos a hablar un poco de la clasificación. El adjetivo puede ser epíteto, puede ser especificativo o explicativo. El epíteto dice, indica una cualidad natural o característica intrínseca del nombre al cual acompaña. Te reitera algo que ya es propio del nombre. Por eso parece redundante, ¿no? Por ejemplo, tienes la expresión fría nieve. Se supone que la nieve, una de sus características es la frialdad, ¿no? No vas a encontrar una nieve caliente. Entonces decir fría nieve suena repetitivo, reiterativo. O fiero león, supone que la fiereza es una característica del león. O también cuando dices oscura noche, ¿no? La noche se define como la ausencia de luz. Entonces, eh, es muy empleado el epíteto, más que en lingüística o en la gramática en sí, se emplea en la literatura, ¿ya? Funciona como un recurso estilístico, ¿bien? Ese es tu adjetivo epíteto. Luego tienes el adjetivo especificativo. Este adjetivo, lo que va a hacer es eh, delimitar o restringir, dice, el significado del nombre. Bien. Como es objetivo, lo que hace es especificarlo, ¿no? O sea, si el nombre te dice, por ejemplo, auto, el adjetivo te lo va a delimitar. No es cualquier auto, por ejemplo, será auto negro. De todos los autos, lo voy a limitar a que es el de color negro, ¿ya? O, por ejemplo, ropa. Ese es mi sustantivo. Le voy a poner un adjetivo especificativo que delimite ropa nueva.
De todo el conjunto de ropa me refiero a la que es nueva. Estoy delimitando. ¿Bien? Eh, pan, por ejemplo, tengo el sustantivo pan. Voy a colocarle un adjetivo, pan francés. De todos los tipos de panes que hay, entonces me refiero al que es francés. ¿Qué hago? Lo estoy delimitando. ¿Ya? Eso es lo que hace el adjetivo especificativo. Por ejemplo, manzana verde, rubio, niño pecoso. Ahora, como es algo objetivo, si yo lo veo así, si el hablante lo ve así, tú también lo vas a ver así. Porque es algo objetivo, o sea, es algo tal cual sucede en la realidad. ¿Bien? Luego tienes el adjetivo explicativo, que es todo lo contrario, ¿no? Este no va a restringir, no va a delimitar. Este lo que va a hacer es ampliar. Va a ampliar el significado del nombre con características o cualidades subjetivas, ¿ya? Subjetivas. Entonces, este va a ser subjetivo. Por ejemplo, no es una película, fue excelente, pero si para ti fue excelente, de repente para otra persona no, ¿ya? Difícil prueba, de repente para alguien fue difícil, para ti no. Buena noticia, de repente para ti es una mala noticia. ¿Te das cuenta? O sea, puede variar, porque lo que está haciendo es explicarte. Cuando uno suele explicar, a veces puede ser subjetivo. Bien, hay que determinar esa diferencia entre el adjetivo especificativo y el explicativo. ¿Ya? Uno es objetivo y el otro es subjetivo. Bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. La primera pregunta te pide que cuentes los adjetivos. Y en la segunda, ¿dónde aparece un adjetivo explicativo? ¿Ya? Entonces, a ver, te voy a dar algunos minutos para que puedas hacerlo con calma y luego trabajamos juntos, ¿ok?
¿Listo, chicos? ¿Tenemos respuestas? Sí, no, me responden, por favor. ¿Todavía? A ver, 2 minutos más. Muy bien, a ver, comenzamos, ¿ya? Dice, el Schnauzer proviene de Württemberg, ¿no? Alemania. Y su origen antiguo, acá tenemos el primer adjetivo, antiguo. Se remonta a los perros medievales. Medievales. Acá hay otro adjetivo, ¿no? Está modificando, mira, está caracterizando al sustantivo perros. Como el perro pastor. Pastor, ¿tienes? Otro adjetivo que modifica perro. Y algunos perros pastores locales, nuevamente pastores, que también te modifica perro y locales también. ¿Ok? Originalmente no. Originalmente es la fusión de un adjetivo con el sufijo mente. Todo lo que termina en mente son adverbios. Entonces, no. El schnauzer pequeño, te está modificando el sustantivo schnauzer. Se utilizaba en el sur de Alemania como un perro de establo. Y fue el celo con el que cazaba las ratas y ratones lo que le valió el apelativo de perro ratonero. Ratonero. Son canes apacibles, inteligentes y adorables. ¿Cuántos sabían? 10. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Bien? Ok. Identifique la alternativa que presenta adjetivo explicativo. ¿Qué busco? Busco un adjetivo que sea subjetivo. ¿Ya? El cuadro grande fue vendido anoche. Grande es especificativo. De todos los cuadros me refiero al que tiene esa característica, ser grande. Yo lo veo grande, tú lo vas a ver grande. Recibió los libros nuevos en tu casa. Nuevos significa que no tiene uso. Si yo te digo que está nuevo porque no tiene uso, tú también lo vas a ver así. Es especificativo. Su excelente presentación me gustó ya. Para ti fue excelente. De repente para mí no. Acá había subjetividad. Entonces había adjetivo explicativo. Observaba el inmenso cielo. Dime, ¿qué tipo de adjetivo será inmenso en este contexto? Inmenso cielo. ¿Será especificativo o epíteto? Epíteto. Excelente, es un epíteto, ¿no? La inmensidad es una característica inherente del cielo. Aquel vestido blanco es de Cristina, vestido blanco es especificativo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Ya. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de las funciones del adjetivo. Habíamos dicho que cumplía 3 funciones.
la de modificador directo o la de complemento atributo y la de complemento predicativo. Te mencioné que la de modificador directo era en frase nominal y las otras dos en la oración. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en la frase nominal como MD trabaja con un nombre. O sea, te habla de un nombre. Pero en la oración, como complemento, se va a ver el tipo de verbo con el que aparece. ¿Ya? Entonces aquí ya es como un poco más complejo. Veamos, como modificador directo dice, aparece en la frase nominal modificando el nombre. El niño pecoso dibujó un hermoso paisaje. Entonces tú tienes el niño pecoso. Pecoso te señala características del niño, que es un nombre, un sustantivo. Entonces está como MD en esa frase nominal. Un hermoso paisaje, esa también es una frase nominal. Hermoso te describe a paisaje, que es el nombre. ¿Bien? Entonces siempre aparece así. Al lado de un sustantivo puede antecederlo, puede aparecer pospuesto, señalándote características. En la oración puede ser complemento atributo predicativo. Hablemos del complemento atributo. En este caso, el adjetivo va a aparecer después de un verbo copulativo. No sé si tú recuerdas cuáles son los verbos copulativos. Ser, estar, parecer, ¿no? Son los tres copulativos básicos. Entonces, eh, para que el adjetivo funcione como complemento atributo, tiene que aparecer después de estos verbos copulativos. Por ejemplo, el dibujo de Juan es maravilloso. Es verbo copulativo ser, ¿no? Y maravilloso aparece después de él, entonces es un complemento atributo. Ahora, ¿por qué se llama complemento atributo? Porque le atribuye una característica al sujeto, ¿ya? Y eso lo permite justamente la presencia del verbo copulativo. Entonces, cuando tú dices el dibujo de Juan es maravilloso, es el verbo copulativo, es el conector entre el sujeto y una característica, ¿no? Como es el caso del verbo ser, aquí hay una identidad entre el sujeto y el atributo. Estos zapatos parecen muy cómodos. Cómodos es el adjetivo que te está caracterizando zapatos. Y aparece con verbo copulativo, entonces está en función de complemento, atributo. Santiago está bastante nervioso. Nervioso es el adjetivo que caracteriza a Santiago y aparece con verbo copulativo. ¿Bien? Entonces tienes verbo copulativo, si aparece un adjetivo después, va a estar en función de complemento, atributo. ¿Ok? Profesora, ¿y qué pasa si a mí me aparece un adjetivo y no es un verbo copulativo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en ese caso, si es que no aparece el verbo copulativo, es porque el verbo es predicativo. ¿Por qué? Porque es una de dos, o el verbo es copulativo o es predicativo. Ya, uno de los dos. Si aparece después de un verbo predicativo, entonces se va a llamar complemento predicativo. Santiago conduce ebrio su auto. Ebrio es una característica de Santiago y te aparece después de un verbo que es no copulativo, que es predicativo, conducir. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama complemento predicativo. ¿Ya? En este caso, ebrio es una característica del sujeto, que es Santiago. Pero también el complemento predicativo puede describirte a un objeto directo. Por ejemplo, el niño tomó fría la leche. El niño tomó la leche, ¿no? Tomar es un verbo, la leche es objeto directo, y mira, fría está caracterizando a la leche. O sea, es una característica del objeto directo, pero sigue siendo un adjetivo. Entonces, ¿qué función cumple cuando te describe un objeto directo? También se llama complemento predicativo. ¿Por qué? Porque se aplica la misma lógica, aparece con verbos predicativos. ¿Ya? Por ese motivo. Muy bien. A ver, te pregunto, si yo digo, los alumnos escuchan atentos la clase, ¿qué función cumple atentos? Los alumnos escuchan atentos la clase. ¿Qué función será? MD, atributo o predicativo.
¿Qué será, chicos? Chicos, bueno, ¿escuchan qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. Muy bien, es un predicativo. Entonces, no podría ser atentos un complemento atributo, ¿cierto? Porque tendría que aparecer con verbo copulativo. Entonces, como está con un verbo predicativo, voy a decir atentos, está en función de complemento predicativo. ¿Ya? Complemento predicativo. ¿Bien? ¿Quedó más claro, chicos? ¿Sí? Y si yo digo, Camila está cansada, ¿qué función cumple el adjetivo? ¿Será predicativo, será MD o será atributo? Como estar es un verbo copulativo, entonces cuando el adjetivo aparece después de un verbo copulativo se llama o cumple la función de complemento atributo, ¿ya? Es un atributo. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los grados del adjetivo, según la intensidad con que se presenta, ¿ok? Tenemos 3 grados, mira, el grado positivo, el comparativo y el superlativo. El grado positivo es el más simple de todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente señala una característica, nada más. Por ejemplo, tienes un artista famoso colaboró en la colecta nacional. Famoso es una característica de artista. Nacional es una característica de colecta. Pero no te dice si la intensifica, si la restringe, no. Simplemente menciona. Es como cuando dices árbol frondoso, libro nuevo, pan francés, ¿te acuerdas? Muy bien. Profesor, ¿algo tiene que ver que sea especificativo, explicativo? No, no tiene nada que ver aquí, ¿ya? Es cualquier adjetivo. Luego tiene su versión comparativa. Acá sí, mira, va a comparar una característica entre 2 o más elementos. Y hay 3 niveles de comparación en el español. La superioridad, la inferioridad y la igualdad. La superioridad presenta la forma más que. Entonces tú dices, el guepardo es más veloz que el tigre. Y ahí está el adjetivo veloz, ¿no? Se intensifica por medio del más y el que implica la comparación. Que la partícula que, la conjunción que, aquí está comparando, ¿no? Más que, superioridad. Para la inferioridad vamos a emplear la secuencia menos que. La tortuga es menos veloz que el conejo. Bien. Y el de igualdad vamos a equiparar, ¿no? El oso polar es tan feroz como el león, tan común. Son expresiones fijas. ¿Ya eso qué quiere decir? Que siempre las vas a encontrar de esa forma. Más que para superioridad, menos que para inferioridad y tan como de igualdad. ¿Bien? Luego tienes el superlativo. Aquí lo que se hace es intensificar la característica en su más alto nivel. Tenemos 2 tipos de superlativo, el relativo y el absoluto. El relativo lo que hace es expresar la cualidad dentro de un grupo o un ámbito limitado, ¿ya? ¿Qué forma presenta? El más de
o el menos de. Por ejemplo, este sillón es el menos cómodo de la sala. ¿Ya? ¿Dónde está el ámbito restringido? De la sala. Esa atleta es la más veloz del Perú. ¿Dónde está el ámbito restringido? El Perú. ¿Ya? Entonces, siempre se presenta así, el menos o la más. La más valiente, la más sociable, el menos comprensivo, el menos amigable, ¿ya? Y aparece su ámbito así, del salón, de la clase, de la universidad, ¿bien? Por otro lado, está el superlativo absoluto. Este no tiene ningún ámbito que lo restrinja. Se puede presentar de dos maneras, por medio de los sufijos isim y errim o por medio de adverbios de cantidad. Por ejemplo, compró un traje finísimo a pesar de su sueldo paupérrimo. Ahí está, con los sufijos, ¿no? Ísimo, errim. Ya está intensificado en su más alto nivel. Era un niño muy estudioso, su calificación fue bastante buena. Muy estudioso, bastante buena. Muy y bastante intensifican al adjetivo estudioso y bueno. Ya son adverbios de cantidad que intensifican. Mira, puedes usar cualquiera de los dos. ¿Ya? O sea, no hay una norma que te diga siempre vas a usar este o el otro. No. Sin embargo, lo que sí te dice la norma es que no puedes emplear ambos. O sea, tú no podrías decir, por ejemplo, compró un traje muy finísimo, ¿ya? O su sueldo es bastante paupérrimo. Eso no. O sea, o bien usas el sufijo o bien usas el adverbio que intensifique, pero ambos no va a ser posible. ¿Ya? A eso se refiere. Preguntas, chicos, sobre los grados del adjetivo. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te piden que determines las funciones del adjetivo en la primera pregunta y que reconozcas el grado del superlativo en la segunda pregunta. ¿Bien? A ver, te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollarlo. Posteriormente lo hacemos juntos. ¿Ok? A ver, comenzamos.
¿Terminaron, chicos? ¿Me avisan, por favor? Muy bien. A ver, trabajamos, ¿ya? Dice, lo vi muy preocupado en la reunión. ¿Qué función estará desempeñando? ¿Con qué tipo de verbo aparece? El verbo ver no es un verbo copulativo, ¿cierto? Es un verbo predicativo. Entonces, en el primer caso, lo vi muy preocupado. Complemento predicativo. Así es, muy bien, muy bien. Hemos estado felices por la noticia. Hemos estado. Estar es un verbo copulativo. ¿Qué función estará desempeñando? Atributo. Excelente. Finalmente, el auto negro salió rápidamente. Negro está calificando al sustantivo auto, entonces estará como modificador directo. Bien, tenías 1C, 2A, 3B. Avioncito, ¿ya? Listo. Ahora sí, veamos las funciones, perdón, los grados del adjetivo. A ver, el primero. Rebeca es la más sociable del salón. Superlativo, la más de, el más de era relativo, ¿no? Era relativo, ¿ya? Ese escritor celebérrimo es peruano. Es superlativo, pero es el superlativo absoluto. Es más amable que su hermano menor. Más que, es un comparativo, ¿ya? Comparativo. De superioridad. De superioridad. Su ensayo fue menos extenso que el tuyo.
comparativo de menos que inferioridad. ¿Ya? Voy a ponerle inferioridad. Hasta ahí inferioridad. O si alcanza, perdón. Sí, sí alcanza. Inferioridad. Ya. Fue bastante amigable con nosotros, Elisa. Bastante amigable. Es con un adverbio. Es el superlativo absoluto, ¿no? Una de sus formas. ¿Bien? En cuanto a uso, chicos, vamos a observar que nosotros empleamos más el superlativo absoluto por medio del adverbio que por los sufijos ísimo, érrimo, ¿no? Porque con los sufijos ísimo, érrimo, algunos se remiten a su forma originaria, su lexema original, y hay modificación. Entonces, como que se hace un poquito más complejo. ¿Bien? ¿Dudas, dificultades que tuvieran en este ejercicio, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Bueno, hasta ahí hemos trabajado lo que corresponde al tema del adjetivo. Entonces, ahora vamos a trabajar la otra categoría que también funcionaba como modificador directo, que corresponde a los determinantes. Bien. ¿Qué son los determinantes? Dice, son palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo y concretar su significado. Cumplen la función de modificador directo del nombre. Hay determinantes de 4 tipos. Vas a encontrar el determinante artículo, el determinante posesivo, el determinante demostrativo y el determinante cuantificador. Para nosotros saber o poder identificar los determinantes, tenemos que conocer toda esta clasificación. Algo más, así como el adjetivo tenía que concordar en género y número con el nombre, los determinantes también. Entonces, los determinantes concuerdan en género y número con el sustantivo al cual modifican, ¿ya? Bueno, vamos a trabajar cada uno de ellos, ¿ya? Los artículos, los posesivos, los demostrativos y los cuantificadores. Y vamos a comenzar con el artículo. Lo que hace el artículo es presentar al nombre como conocido o como desconocido. ¿Ya? Entonces, según esa idea, tenemos la clasificación del artículo. Vas a encontrar artículos definidos y también indefinidos. Los definidos son aquellos que presentan al nombre como conocido. Tienes el, los y tienes la, las. ¿Ya? Por ejemplo, si tú dices el libro, oye, perdí el libro, es porque la otra persona sabe de qué libro estás hablando. Porque es diferente decir perdí un libro. Ah, no se sabe cuál es. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, dentro de los indefinidos vas a tener un, una, unos, unas. Mientras el definido se refiere, dice, a un objeto conocido, el indefinido se refiere a algo que no se puede identificar. Por ejemplo, préstame el libro, por favor. Implica que tú sabes a qué libro se refiere. Me ha mordido un perro. Ah, ¿qué perro será? No se sabe. Bien. Entonces, esto sería, chicos, como un básico 1 de español, ¿ya? El uso del artículo. Solamente tienes el, los, la, las. Un, unos, una, unas. ¿Bien? Y ya sabes la diferencia, ¿no? Depende del nombre, si es conocido o no es conocido. También vas a encontrar el artículo neutro, lo. Por ejemplo, ¿no? Lo mejor es tu perseverancia. Lo importante es verte feliz. Acá hay que hacer una aclaración, chicos. De por sí, el artículo es como que tuviera un poder, ¿ya? ¿Cuál es su poder? Su poder es convertir en nombre al elemento con el que se presenta. El artículo tiene la capacidad de nominalizar. Profesora, ¿a qué se refiere eso? Te explico, mira. Vamos a hacerlo por aquí. Si yo te pregunto la categoría de la palabra rojo,
¿Qué me dirías? ¿Cuál es la categoría de la palabra rojo? ¿Qué es? ¿Qué será? Es un adjetivo, ¿no? Claro. Profesora, auto rojo, rojo es un adjetivo. Ya. Pero ¿qué pasa si yo digo el rojo? ¿Seguirá siendo adjetivo? Ya no, ¿no? ¿Y por qué ya no es adjetivo? Porque tiene un artículo. ¿Qué está haciendo el artículo? El artículo nominaliza. Nominaliza, ¿ya? Ese es su poder. Entonces, tú le pones el artículo a cualquier categoría y lo vas a nominalizar. Por ejemplo, el dormir. Ya lo estás nominalizando a este lexema verbal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, para algunos adjetivos, como fácil, puedes usar el artículo neutro, el artículo neutral, lo fácil, y lo estás nominalizando, ¿ya? Lo fácil, lo bueno, lo malo, lo justo, es un artículo neutro, lo. Me han sabido hacer esta pregunta y me dicen, profesora, ¿y yo cómo diferencio al lo de artículo con el lo de pronombre personal átono? Porque hay un lo que es pronombre personal átono, ¿no? Es por la categoría que aparece después. Si después de lo viene un adjetivo, es artículo neutro. Si después de lo viene un participio, lo logrado, lo luchado, lo obtenido, un participio, esa terminación ad-oído, también será artículo. Artículo neutro. Pero si después de lo viene un verbo, lo vi, lo escuché, lo compré, entonces aquí ya es pronombre personal átono. ¿Ya? Así es como lo vas a diferenciar. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces vienen ejercicios en los que tienes que contar los determinantes. Entonces ahí tienes que considerar, por ejemplo, todos los artículos, ya. Tienes que saber identificar. Esto se ha comprendido, chicos, es muy importante. ¿Ha quedado claro? Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Si no queda claro, hagan sus preguntas, ¿ya? Sí, profesora. Excelente, excelente. Muy bien. Por eso es que aquí te colocan, ¿no? Lo mejor es tu perseverancia. Ese lo está como artículo neutro. Lo importante es verte ese lo también está como artículo neutro. Luego tienes las contracciones. Es la única categoría que va a ser una forma contracta en el español. El artículo. Se fusiona con la preposición y forman otra palabra. Tienes la fusión de la preposición de con el artículo el y aparece del. Tienes la fusión de la preposición a con el artículo el y aparece al. ¿Ya? Son las únicas dos formas contractas que existen en el español. Ojo, y eso llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque las otras lenguas románicas tienen una gran cantidad de formas contractas. El español solo tiene estas dos. Carlos, retírate del aula y ve al patio principal. Del es una forma contracta, al es otra forma contracta. Profesora, ¿qué hago si me piden que cuente determinantes artículos, por ejemplo, y me aparece una forma contracta? ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí lo tienes que contar, porque del y al incluyen a un artículo. Y si estás en el tema de la preposición y te piden que cuentes preposiciones, también debes considerar en del y en al, porque en cada una va a haber una preposición. ¿Bien? Ya, eso es importante de determinar. ¿Preguntas, chicos? Seguimos.
A ver, te voy a dar un par de minutos para que leas esta diapositiva porque hay bastante información y luego la vamos a explicar. ¿Ya? Tienes un par de minutitos. ¿Listo? Ya. A ver, hablemos de los determinantes posesivos. Expresan posesión o pertenencia con el objeto denotado por el sustantivo. Vas a encontrar algunos que pueden ir antepuestos al sustantivo y otros que aparecen pospuestos a él. A ver, veamos los antepuestos al nombre. Tienes mi con su respectiva flexión al plural, mis. Tienes tú también con su respectiva flexión, tus. Tienes su con su flexión, sus. Nuestro y vuestro tienen flexión de género, ¿no? Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Nunca usamos el vuestro en nuestro dialecto, pero existe. Estos son los que normalmente se anteponen al nombre. Y los que aparecen después del nombre, vas a tener mío, míos, mía, mías. Tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Suyos, suyos, suyas, suyas. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro amigo se fue a Italia. Ha leído varios artículos tuyos. No sé si recuerdan que en la clase pasada ustedes también han trabajado los posesivos, ¿no? Tenían, por ejemplo, el mío, tuyo, suyo. Hay que establecer la diferencia por la presencia del nombre. Si tú dices, esto es tuyo, tuyo será un pronombre. Pero si dices, varios artículos tuyos, se vuelve determinante, tuyos.
Profesor, ¿es la misma palabra? Sí, es que depende de la presencia del sustantivo. En varios artículos tuyos, artículos es el nombre y está presente. Entonces, eh, tienes que considerarlo como determinante. ¿Por qué? Porque el determinante acompaña al nombre. El pronombre reemplaza al nombre. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Porque te van a pedir de repente que contabilices los determinantes y te pueden aparecer pronombres, con la intención de que saber si tú distingues, ¿no? Cuándo es pronombre y cuándo es determinante, ¿ya? Algo similar sucede con los demostrativos, porque son las mismas palabritas que encontraste como pronombres. A ver, los demostrativos que señalan, dice, señalan localización espacio-temporal de lo designado por el nombre. Van antepuestos y pospuestos al nombre, o sea, no tienen un lugar fijo. Tienes los que implican cercanía, que son estos, estas, los que implican una distancia intermedia, como esos, esas, y los que implican lejanía, aquellos, aquellas. Por ejemplo, aquel perro juega con su dueño. ¿Eso cómo se comprende? Que el perro está lejos. Por eso he usado aquel. La congresista esta es muy atrevida. Está cerca del hablante, ¿ya? Eso de cercanía, distancia media, lejanía se refiere o está relacionado con el hablante, ¿ya? Eh, ojo, es diferente a decir, este es mi alumno, ahí será pronombre, ¿no? Este es pronombre. Pero si tú dices, este alumno es muy hábil, entonces este alumno ya va a ser un determinante. ¿Ya, chicos? Eso es lo que debe quedar claro. A ver, te pregunto. Si yo tengo esta frase, estos libros, ¿será determinante o será pronombre demostrativo? ¿Cuál será? Estos libros son tuyos. Estos, ¿qué categoría tienen? ¿Es pronombre o es determinante? Es un determinante, ¿ya? ¿Por qué es un determinante? Porque ahí está el sustantivo libros. Pero si yo digo, estos son tuyos, entonces estos va a ser pronombre, porque está solito. Y aquí es determinante, ¿ya? La presencia del nombre te va a decir la categoría. Espero que se haya comprendido. Seguimos. Los cuantificadores. Los cuantificadores lo que te van a indicar es la cantidad del nombre. Vamos a hacer lo mismo. Tienes un par de minutos para que leas esto con calma y luego lo voy a explicar, ¿ok? Léelo, por favor.
¿Listo? Veamos. Los cuantificadores cardinales son aquellos que te van a indicar la cantidad exacta. Los cardinales vienen a ser los nombres de los números. 4, 5, 7, 21, 36. Esos son los cardinales. ¿Bien? Hay que tener cuidado con la concordancia, ¿ya? Por ejemplo, si tú vas a decir páginas, vas a usar el sustantivo páginas. Páginas es femenino plural. Si le colocas un número, obviamente ya implica la pluralidad, pero hay que ver el género. ¿Por qué? Porque el uno en el español tiene género. Uno, una. Entonces, tú no puedes decir 21 páginas, porque no estaría la concordancia. Tendrías que decir 21. Bien. Y también en cuanto a la redacción, a partir del 30 en adelante, ya se separan en dos palabras. Entonces, tú no escribirías, por ejemplo, 25 separado, 20 y 5, no, porque la norma dice que es a partir del 30. Entonces, 31 ya se separa por medio de la conjunción y, ¿ya? Esa sería la parte de la normativa. Luego tienes los ordinales. Los ordinales lo que van a hacer es señalar orden o sucesión. Entonces, es como una jerarquía, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Señalan orden. Tienes, por ejemplo, hay que tener cuidado con el número 11, ¿no? No es onceavo, ¿ya? No es onceavo, va a ser un décimo o decimoprimero. Bien. Igual el 12 no es doceavo, ¿no? Es duodécimo o decimosegundo. Bien. Los múltiples se refieren a la unidad multiplicada varias veces. Entonces, puedes tener doble, duplo, ¿ya? Triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, ¿ya? Tiene la terminación ple, plo. Tienes los partitivos. Los partitivos son los que implican división. Es lo contrario de los múltiplos, ¿no? Implican división. Tienes el medio, media, y también aparecen un ordinal con el sustantivo parte. Tercera parte. Tercera es un ordinal, ¿no? Pero lo acompañas con el sustantivo parte. Cuarta es un ordinal, lo acompañas con el sustantivo parte. O si no, puedes usar el sufijo abo, aba. Aquí sí es válido que digas un onceavo, un treceavo, ¿ya? Veinteavo, treintavo, ¿ya? La terminación abo, aba implica división. Finalmente tenemos los cuantificadores indefinidos. Mira, estos cuantificadores no van a precisar la cantidad del nombre. No se sabe en cuánto. Es lo contrario a los numerales, ¿no? Los numerales sí te decían. En cambio, los indefinidos no. Por eso tenemos la definición. Los cuantificadores indefinidos nos informan de una cantidad imprecisa. Tienes otros libros, no se sabe cuáles. Algunas aves, cualquier animal, varios jóvenes, ciertos días, pocas líneas, ningún consejo, ambos escolares, toda persona, muchos autos, bastantes frutas, los demás países, demasiados líos, palabras como otros, algún, cualquier, varios, cierto, poco, ningún, todo, ambos, muchos, bastante, demás, demasiado, se consideran como cuantificadores indefinidos. La misma indicación, para que sean determinantes cuantificadores, tienen que estar al lado de un nombre. Porque si lo reemplazan, por ejemplo, nadie o ningún o pocos aprobaron. Pocos sería pronombre, ¿ya? Muchos padres no asistieron a ninguna reunión escolar. Muchos, determinante indefinido. Ninguna también. Algún día en cualquier lugar se verán María y Ricardo. Algún día en cualquier lugar. Algún y cualquier se consideran como determinantes cuantificadores indefinidos. ¿Bien? Bueno, con toda esta información, no sé si hay preguntas hasta aquí.
Vamos a hacer nuestro tercer ejercicio de aplicación. Este nos va a tomar un poquito más de tiempo porque te piden que identifiques el determinante y que lo clasifiques, ¿ya? ¿Qué determinantes aparecen en estas oraciones? Hay que clasificarlos. Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollarlo, ¿ya? Con calma, con calma.
¿Listo, chicos? A ver. Analizamos, ¿ok? Esas mochilas pequeñas fueron vendidas en el centro. ¿Cuáles son los determinantes? Tenías esas y el. Bien, entonces aquí clasificamos. Vas a tener determinante demostrativo y artículo. Está muy chiquitito, ¿no? Vamos a aumentarle tamaño. Así está bien. ¿Ok? Ya. Enviaron 3 abrigos a sus familiares de provincia. Tienes 3 sus. ¿Sí? 3, ¿qué tipo de determinante es? A borrar. ¿Ya? Es un determinante numeral, cardinal, y sus es un posesivo. Ya está. Algunos estudiantes viajarán a Iquitos en agosto. ¿Tienes? Algunos. Algunos es un cuantificador indefinido. Indefinido. Mis amistades asistieron puntualmente al evento. Mis y al. Recuerda que al es una forma contracta, habíamos dicho, ¿no? Pero tiene artículo. Entonces, mis es posesivo y al tiene artículo. Muchos niños juegan en las tardes en aquel parque. Muchos, las y aquel. Acá habían 3. ¿Ya? Tenías indefinido, porque es muchos. Las es artículo. Y tenías aquel que es demostrativo. Hasta ahí. Ya está. El salto triple que realizó fue asombroso, Fernando. Salto triple. A ver, tenemos el triple y nada más. Entonces tenías artículo y triple, que es un numeral múltiplo. Ya está. Alejandra visitó a sus tíos en aquel lejano pueblo. Sus y aquel. Sus es un posesivo y aquel es un demostrativo. Nuestros colegas participarán en un congreso español. Nuestros, un. Nuestros es un posesivo y un es un artículo. La lámpara que tenía en su habitación era un regalo. La, su, un. La, su y un. La es artículo. Su es un posesivo. Ve corroborando con tus respuestas, ¿ok? Y un es un artículo. Ya está. Se posicionó en el cuarto lugar en la competencia. El y cuarto. También tienes la, ¿no?
Sería todo. A ver. El artículo cuarto es un ordinal, numeral ordinal, ¿ya? Numeral ordinal. Y la es artículo. Ya está. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que les haya generado duda o alguna dificultad? ¿Todo bien? Vamos a hacer nuestro cuarto ejercicio de aplicación. Te piden en la 1, identifique la mayor cantidad de determinantes. Y en la 2, la cantidad de determinantes. A ver, tienes algunos minutos para hacerlo. ¿Bien?
Muy bien, veamos. Dice, los jóvenes se presentaron al examen de admisión. Tengo dos, los y enal. Aquí hay dos. Analizaron otras opciones para favorecernos, Raúl. Otras. Acá hay uno, un indefinido. Era muy importante lograr estabilidad económica. No hay ninguno, ¿no? Ninguno. Camila nos apoyará con los trámites de ese abogado. Son dos, los y ese. Sus cachorros corrían por la playa todas las tardes. A ver, tengo sus, tengo la, tengo todas y tengo las. Había cuatro. ¿Esta era tu respuesta? Correcta. Bien. Luego, cuantificamos los determinantes. Pucallpa es una ciudad, ubicada en el río, en la selva, del Amazonas, en del hay uno, no lo olvides, ¿no? Amazonas, de la zona este, su plaza, la plaza de armas, tiene un obelisco, fuentes adornadas y esculturas. También alberga la Catedral de Pucallpa, de estilo neoclásico, que se distingue por otra vez su, alto campanario y sus vitrales, Una torre, del reloj en del tienes uno, decorada con imágenes de criaturas míticas, se alza sobre los jardines, de la ribera, en la plaza, y en del tienes uno, ¿no? Ya está. Del reloj cercano. La cantidad de determinantes eran, habían 17. 17. ¿Bien? Dudas, dificultades, preguntas, chicos, de esta parte. ¿Faltó alguno? A ver, observen. ¿Nada? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir los ejercicios propuestos para esta clase. Ya está. ¿Se está observando, chicos? ¿Se observa mi pantalla? ¿Sí? Entonces tenemos el ejercicio número 2, ¿ya? ¿Qué te piden aquí? Te dice, según su significado, los adjetivos pueden clasificarse en especificativos y explicativos. Elija la opción que presenta adjetivos explicativos. A ver, ahí está. Tienes un par de minutos, ¿ok?
Muy bien, veamos. Le pedían adjetivos explicativos. Dice, esos productos fueron importados el mes pasado. Pasado es un especificativo. La crítica que recibió fue constructiva. Constructiva es explicativo, pero te piden adjetivos explicativos. O sea, tiene que haber dos o más. Varios premios se otorgaron a la aclamada película. Aclamada es explicativo, pero solo hay uno. Aquel músico colombiano lanzó otros temas exitosos. Acá el adjetivo explicativo es exitoso, pero también solamente es uno. Su hermosa interpretación cautivó al exigente jurado. Acá tenía dos, ¿no? Hermosa y exigente. Los dos se iban a considerar como explicativos. Tienen que observar porque aquí lo que piden es que haya más de dos, ¿ya? Dos o más. Así se entiende el plural. Muy bien, seguimos. En la frase nominal, el adjetivo cumple la función de modificador directo. En la frase verbal funciona como complemento atributo, complemento predicativo. Escriba las funciones de los adjetivos subrayados. A ver, ve desarrollando. Tienes un par de minutitos, ¿ok? ¿Listo? Dice, la abnegada madre María se desveló toda la noche. ¿Qué función cumple aquí? Abnegada madre. Está dentro de una frase nominal. Está como modificador directo. La joven pareja escuchó emocionada esa nueva canción. Emocionada está con el verbo escuchar, que es un verbo predicativo. Entonces es un complemento predicativo. Bien, ya está. Su excesiva velocidad causó el accidente el miércoles. Excesiva velocidad. Está trabajando con el nombre. Entonces está como MD. Aquellos alumnos estaban nerviosos por el examen final. Nerviosos aparece con un verbo copulativo. Entonces es un complemento atributo. Bien. Todos los participantes llegaron animados al evento. Animados está con un verbo predicativo. Entonces está como complemento predicativo. Bien. Listo. Vamos con la 8. Te piden. De acuerdo con su significado y función, los determinantes pueden clasificarse en artículos, demostrativos, posesivos y cuantificadores. Lea las oraciones y escriba las clases de los determinantes subrayados en los espacios en blanco. Esos jóvenes ingresarán en los primeros lugares. A ver, te doy un minuto, ¿ya? Un minutito para que lo resuelvas.
Muy bien. Esos jóvenes ingresarán en los primeros lugares. Los es un artículo. Hubo varias propuestas, pero la tuya ganó. Varias. Es un indefinido. Cuantificador indefinido. Éramos 8 concursantes. Es un cuantificador numeral cardinal. Aquellos niños respondieron todas las preguntas. Este es un demostrativo. Fernando, lo bueno es que ya lograste tu meta. Este es un artículo. ¿Cómo se llama ese artículo, chicos? Neutro. ¿Ya? Un artículo neutro. Última, correlacione ambas columnas respecto a las clases de los determinantes subrayados y luego marque la alternativa correcta. A ver, un minuto, chicos. Muy bien, veamos. Una amiga me regaló esto. Una. ¿Cómo clasificó una? Como un artículo indefinido, ¿ya? Su comentario fue preciso. Habíamos dicho que es un posesivo. El salto triple fue increíble. Triple es un múltiplo. Llegamos en primer lugar. Primer es un numeral ordinal, ¿no? Tu respuesta correcta aparecía en casita. Listo, chicos. ¿Preguntas que hayan quedado? ¿Dudas? Ok. Entonces vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Bien, cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.